Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Perspectivas periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Información, análisis, entrevistas, reportajes. Con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. ¿Qué tal? Muy buenos días, hoy es sábado 15 de diciembre de este 2012, yo soy Arturo Suárez y le doy la bienvenida a Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestros números telefónicos 55 11 15 60 y 5208 59 48 para que nos haga llegar sus comentarios. De la misma manera nuestro correo electrónico pp1440@gmail.com. Ivonne de la Cruz, muy buenos días. Hola Arturo, muy buenos días al auditorio, gracias por estar en esta Ivonne transmisión. De la Cruz. Hola Arturo, gracias por estar en esta transmisión de Perspectivas Periodísticas. Tenemos información importante, interesante que analizar de lo que ha acontecido en esta semana, así que si usted quiere hacer contacto con nosotros, bueno, pues ya le dio a Arturo Suárez algunos medios. Le comento que estamos totalmente en vivo a través de www.elpuntocritico.com. Rafa Lule, muy buenos días. Muy buenos días Arturo, buenos días a todos los que están escuchándonos y efectivamente como lo comentas bien Ivonne, pues hay mucha información, estamos ya en fiestas decembrinas, las posadas y creo que uno que otro desvelado, como usted comprenderá, como han dicho, como yo comprenderé. Pues comenzamos Arturo, ¿no? Comenzamos. En perspectiva. Bueno, esta editorial se la queremos dedicar a los nuevos héroes de el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En el viejo régimen, en el PRI de la década de los 80, se acostumbraba mucho buscar figuras que representaran o que fueran representativas para la sociedad. Muestra de ello pues fue el exboxeador Julio César Chávez, en que tuvo una relación muy cercana con el presidente Carlos Salinas de Gortari. Otra figura representativa de la década de los 80 fue la de Hugo Sánchez, el futbolista que jugó en el Real Madrid, que también fue muy cercano y lo buscó la presidencia de la República en esos entonces para que fungiera como este tipo de figuras. Hoy el primer héroe del sexenio priista pues se llama Juan Manuel Márquez, es decir, esta construcción de figuras que van a ser representativas para la niñez, para los jóvenes, pero también para todos los mexicanos, que puede leerse de diferentes maneras, es decir, construirles una imagen apoyada en una campaña publicitaria que se llama Sí se puede y que se está presentando desde hace 2 días en los medios nacionales. Es decir, estas figuras van a representar, inclusive, hay que decirlo, podrían ser una cortina de humo para hacernos pensar que todo está bien en este país. Y sin embargo, pues hay muchos pendientes, ¿no? Hay que buscar esas figuras, por supuesto, como estrategia de comunicación, pero no hay que perder de vista lo otro, lo verdaderamente importante y que está allí y que será en lo que se tiene que trabajar. Sí, definitivamente alrededor de los deportistas, de las y los deportistas siempre se ha tendido una serie de digamos mantas o hilos que nos llevan hacia el ideal de lo que es exitoso, y las personas, los jóvenes se van enfocados en el sentido de que bueno, pues ellos son los que son los buenos, digamos, marcan un ejemplo, y de esta forma la presidencia se puede ir haciendo de más seguidores cuando bueno, va entrando después de unas elecciones conflictivas, unas elecciones complicadas, donde la credibilidad y la imagen del presidente Peña pues se ha habido envuelta en una serie, está envuelta en una serie de inconformidades por parte de una
sección importante de la población en nuestro país. De esta forma, Márquez, que había marcado desde un principio, antes de que se diera la elección oficial, pues como una figura identificada ya con el PRI, ¿no? Al salir a esta contienda, pelea en contra de Manny Pacquiao, donde perdió, con este logotipo del PRI, y que fue, por cierto, multado, que habría, como les comentaba hace un momento, habría que preguntar si este partido político de alguna forma le está apoyando para cubrir la multa que fue impuesta por parte del IFE, que fue bastante onerosa. Debemos recordar a Ana Guevara, que precisamente fue una de las corredoras y una de las atletas que también le dieron mucha promoción, y que de ahí se colgó también en aquel entonces los gobiernos panistas, en ese caso fue Fox en aquel entonces, ¿no? Y después el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, los gobiernos priistas se han caracterizado por exaltar este tipo de logros de estos deportistas, en comparación que el panismo no lo pudo capitalizar, o no le dio la importancia, pero que sí los priistas han tenido esta oportunidad de hacerlo. Como bien lo marcas, Arturo, hay sexenios en donde ha habido los presidentes, se han colgado precisamente en las cuestiones de los héroes, ¿no? Recordaremos aquellos griegos que en aquellos entonces manejaban este estilo, ¿no? Y después los romanos, táctica, claro. Y los romanos lo absorbieron y lo hacían tanto con los atletas como con los grandes guerreros, ¿no? Una forma de poder mostrar al pueblo y tener al pueblo en sus manos y poderlos controlar de esa manera, ¿no? Es lo que está precisamente haciendo las mismas y viejas tácticas priistas que han venido haciendo y que han copiado de los viejos romanos, los viejos griegos, y que ahorita lo siguen haciendo porque les han funcionado, ¿no? Les funcionó en los tiempos priistas, y que ahorita pues ese nuevo PRI, que no viene siendo más que una nueva tela, digámoslo así, pero con las viejas tácticas priistas, y que bueno, pues ahorita lo están aprovechando. Vamos a ver cómo se va a manejar este tenor o esta inercia en las Olimpiadas de Brasil 2016, ¿no? Que lo más probable, como se está viendo, es de que lo vayan a capitalizar al más del 100% para irse preparando a lo mejor para el 2018, ¿no? Ir otra vez, ir plasmando el terreno para poder ganar, ¿no? E irán saliendo otras figuras, otros héroes, dicho con todo respeto, ¿no? Y con las dimensiones que estas conllevan. Por ejemplo, el premio bien ganado para el padre Solalinde, ¿no? También lo ponen en este tenor, pero yo insisto mucho en estas figuras, que son figuras populares, como puede ser Juan Manuel Márquez. Vamos a ver algunos otros, no necesariamente deportistas, algunos actores de la sociedad. Vamos a ver todavía la construcción de otros para que se siga apoyando esta presidencia de Enrique Peña Nieto, que hay que decirlo, hasta el momento ha sido realmente tersa, no se ha enfrentado a los problemas como se enfrentó Felipe Calderón en el 2006, después de la elección, el conflicto postelectoral, y después de la toma de posesión de Felipe Calderón, donde realmente se encontró un país dividido, ¿no? Prácticamente hasta familias se dejaron de hablar por esta misma situación. En este caso, pues yo esperaba un país completamente dividido, y parece que esto no ha sucedido, o nos hemos enfocado o hemos puesto la atención en otras cosas como sociedad, que no hubo tal situación, ¿no? A pesar de lo que se intentó el 1 de diciembre con esto de los disturbios, con algunas otras cosas, me parece que no ha sido algo tan tortuoso la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia. Lo que pasa es de que aquí, Arturo, vamos a retomar el sexenio salinista, en donde se manejaba una cortina de humo precisamente para que la ciudadanía no se enterara de las cuestiones que estaban ocasionando una crisis en el país en aquel entonces, y que todos pensaban que estábamos viviendo en un país de armonía, con buena economía. Inclusive se nos llegó a manejar, en aquellos entonces se llegó a manejar el aspecto de que íbamos hacia un primer mundo como país, ¿no? Entonces yo creo que es lo que va a manejar en este sexenio el priismo moderno,
el cual va a tratar de tapar los hoyos que dejó el panismo, ¿no? Y sobre todo las cuestiones de la violencia, del narcotráfico, de la crisis, todo eso yo creo que ahorita lo va a manejar de esta manera precisamente como una cortina de humo. Y es precisamente ahí donde entran estas figuras. Así es. Acabamos de observar, hablando de figuras, y ya no de deportes, sino figuras políticas, la reunión de Miguel Ángel Mancera con Enrique Peña Nieto. Que Mancera es un fenómeno importante en el Distrito Federal, que tiene una gran cantidad de seguidores y que, a pesar de todas sus fallas que pudo haber tenido como procurador capitalino, se le reconoce con una gran credibilidad y se le asocia con que realiza un buen trabajo. Entonces podríamos decir que una reunión de más de 3 horas con un jefe de gobierno del Distrito Federal pues puede, exactamente, muestra una línea que se va a marcar durante el sexenio de Peña, ¿no? Muy bien, pues como decías, los romanos, los griegos, no hay que perder de vista, lo que querías decir era pan y circo al pueblo. Así pues es. No hay que irse con la finta, y hay que tener siempre sobre la mesa los verdaderos el problemas del crítico. país. Así es. Perspectiva interna, aquí y ahora. Pues esta semana, la semana pasada, la nota realmente ha estado en las dos cámaras, la discusión de lo que ha sido el presupuesto para el próximo año, primero en la Cámara de Diputados, que curiosamente se pusieron de acuerdo muy rápido. En los montos, ¿no? Uh-huh. En la Cámara de Senadores, pues también parece que van a salir rápido las cosas, a pesar de las rencillas ahí que se dieron o de ánimos que se caldearon la semana pasada cuando levanta la sesión el senador Cordero, pero bueno, parece que eso quedó atrás y la discusión se está dando ya no en los montos, sino en qué se van a gastar el presupuesto del año 2013, y ahí viene la discusión real. Punto importante es que el barril de petróleo pues va a pasar de $94 a $96 por barril. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a seguir dependiendo de una economía petrolizada, una economía en donde el próximo año pues dependerá de la venta del petróleo, de las ventas que tiene Pemex, para que entre el dinero en su mayoría y se pueda alcanzar la cifra. Por un lado, por otro, seguimos dependiendo de las remesas de los compatriotas, los que se van a Estados Unidos y mandan sus dólares, y también se pagan ahí estos impuestos, y los otros que son los que se tributan, es decir, el predial, el uso de los servicios, el agua, el impuesto a la nómina, el IVA, ¿no? Que pretendían un IVA generalizado. Parece que eso no se va a dar, no va a haber modificaciones en cuanto a los impuestos, pero bueno, hay una situación ahora en que se van a gastar el dinero, y hay una discusión porque los estados pues quieren más recursos, el Distrito Federal quiere más recursos. Ahora hay otros problemas que también pertenecen a esta parte del presupuesto, como son las deudas estatales, la deuda del Distrito Federal, la deuda de las delegaciones. Esta misma semana aquí en el Distrito Federal, los 16 delegados, lo que fue jueves y viernes, pues hicieron una pasarela en la Asamblea Legislativa precisamente para pedir estos recursos. ¿Qué pasa si los delegados, si los gobernadores, si los presidentes municipales no tienen el presupuesto pues que ellos están solicitando? Uno, pues que no van a poder cumplir sus promesas de campaña, porque para toda acción que ellos nos dicen que van a hacer, se necesitan recursos, y esos recursos deben de ser recursos públicos. Ahora está la discusión de en qué se van a gastar este dinero, y también puede ser una salida fácil para muchos políticos que caen en la demagogia de decir, bueno, pues como no me dieron el presupuesto que solicité, no voy a hacer tal obra o no voy a cumplir tal acción. Así es que pues hay que seguir con lupa esta parte de la discusión del presupuesto. Hay que ser conscientes de que pues tenemos que pagar los impuestos, y sobre todo también hay que vigilar en qué se gastan esos impuestos. Esta semana también platicamos con Carlos Elizondo, investigador, economista, sobre la importancia de pagar estos impuestos. Vamos a escuchar.
voy a presentar un libro de Carlos Elizondo, Con dinero y sin dinero. Y mire que estamos en estos días por la aprobación del presupuesto para el próximo año, y este libro de Carlos Elizondo, Con dinero y sin dinero, nuestro ineficaz y precario e injusto equilibrio fiscal. Muchísimas gracias por platicar con nosotros, Carlos. Al contrario, me da mucho gusto estar contigo y con tu público. Fíjese, amigo del auditorio, comienza este texto diciéndonos el espinoso tema de los impuestos. Carlos Elizondo, un tema que tú conoces y conoces bien. A los mexicanos nos cuesta trabajo primero pagar los impuestos y después entender que son, pues por decirlo de alguna manera, un mal necesario. Así es, digamos, en el caso mexicano, aunque como ciudadanos luego nos cuesta trabajo creerlo, lo que documenta el primer capítulo del libro es qué poco recauda el gobierno mexicano cuando se le compara con otros gobiernos del mundo. Y parte de las razones por las que recaudamos tan mal y tan poco es por supuesto que hemos tenido el petróleo como forma de compensar la baja recaudación. Pero lo cierto es que además de recaudar poco, gastamos mal. Y el resultado neto es que el ciudadano que no siente que está recibiendo a cambio de sus impuestos bienes y servicios públicos de calidad, o a lo mejor ni siquiera no de calidad, simplemente no recibo casi nada, no tiene una disposición como para creer que convendría recaudar más para gastar más y tener bienes y servicios públicos. Aquellos estados que admiramos, que nos gusta ir de paseo, que nos parece que funcionan bien, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, todos ellos lo que tienen son estados que recaudan mucho más que el nuestro, pero gastan mucho mejor que el nuestro. En la parte de lo cultural, Carlos, ¿a qué crees que se deba que los mexicanos como que no nos gusta? Y en la otra parte, la parte del legislativo, ¿por qué no han entendido la parte del gasto? Es que mira, lo cultural es realmente el resultado de la práctica diaria con la que vivimos. Estos mismos mexicanos que se van a Estados Unidos, muy pronto aprenden a pagar impuestos, no les queda de otra, el brazo de la ley en Estados Unidos es mucho más fuerte, no te quieres meter con él, y por el otro lado son mucho más claros los servicios públicos que recibes. Incluso nuestros pobres migrantes que en su calidad ilegales muchas veces no reciben estos servicios públicos, de todos modos pagan, porque el brazo del SAT de Estados Unidos, del Internal Revenue Service, llega mucho más lejos que el nuestro. Por un lado, en esos países han construido estados que dan miedo, que generan respeto. Por el otro lado, son estados con más legitimidad, son estados que te regresan ese gasto con bienes y servicios, entonces la gente paga con una mejor disposición. Al final siempre está la represión. Si la gente no tiene un riesgo de acabar con una sanción o en la cárcel, pues seguramente pagaría mucho menos, pero paga con mucho más gusto porque sabe que gracias a eso pueden sus hijos tener escuela, seguridad, salud, etcétera. En el caso mexicano no hemos podido construir ese equilibrio, estamos en otro, en el de que yo hago como que pago, tú haces como que me das servicios, y en el camino tenemos muchos mexicanos sin educación, sin salud, criminalidad, mala infraestructura, etcétera. ¿Cómo sales de este equilibrio y te mueves a otro? En el libro discuto que en general las transiciones a la democracia logran hacer esto. España logró pasar de recaudar muy poco a casi duplicar lo que recaudaba a través de unos impuestos que los únicos impuestos que logran recaudar bien son los que recaudan entre muchos, porque por más ricos que sean los ricos no alcanza para pagar el gasto público. Entonces lograron generar un IVA generalizado, un impuesto sobre la renta generalizado, pero a cambio le dieron al ciudadano pues muy buenos bienes y servicios, y a la economía, en la medida que la gente estaba mejor educada, la infraestructura era mejor, la seguridad funcionaba mejor, pues muy buenas condiciones para ser competitivo y tuvieron mucho crecimiento. Pasas de un equilibrio al otro cuando logras construir una visión desde el punto de vista de la clase política de que conviene imponer controles en materia de gasto para poder gastar mejor y por ello ser más eficaz y más legítimo, y por el otro lado, es un ciudadano que va viendo que esos bienes y servicios le vienen de regreso, pero que también que hay un Estado que a través de una cédula de identidad, del uso de la información que te da el sistema bancario, tiene instrumentos para hacerte pagar. Y ese equilibrio no hemos logrado llegar a él en México. Yo te agradezco mucho que le des esta información a nuestro auditorio. Al contrario, muchas
muchos saludos y que tengan muy buenas fiestas. Muchísimas gracias. Es Carlos Elizondo. Recuerde, este libro no tiene que dejar de leerlo, Con dinero y sin dinero, para que podamos entender esta parte de lo fiscal, esta parte de los impuestos y cuál es su uso. Como ciudadanos nos desentendemos de esto y esto es una herramienta que nos va a servir para poder entender. Muchas gracias. Continuamos con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. El Punto Crítico Radio te desea una feliz Navidad y un próspero 2013. Que en tu hogar y trabajo se vivan unas cálidas fiestas decembrinas. ¡Felicidades! La arena estaba de bote en bote y la gente loca de lemón. Hola amigos, les habla su amigo el catedrático para invitarlos al programa Leyendas de la Lucha Libre, que se llevará a cabo los jueves de 11 a 12 del día. Va a haber entrevistas y reportajes en www.elpuntocritico.com. Los esperamos. Y la gente comenzaba a gritar. Hola, somos Óscar Quijano y Silvia González. Y los invitamos a que nos escuchen en Dinámica del Poder, un espacio de análisis político y sociológico. Siempre con temas de actualidad sobre la realidad de la política mexicana. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en Punto Crítico Radio. Porque los discursos son más que palabras. Hola, yo soy Anaís de Melo. Ven a disfrutar conmigo los gustos y los placeres de la vida en Viajando con Gusto y Placer. Te espero todos los viernes a las 5 de la tarde, con repetición los martes a la misma hora a través del Punto Crítico Radio. Hola, soy José Luis Carpintero y te invito a escuchar La Rocola del Recuerdo. Revive esos momentos felices escuchando las canciones que marcaron toda una época en la década de los 60s y 70s. No lo olvides, todos los martes de 11 a 12 del día y sábados de 9 a 10 de la mañana, La Rocola del Recuerdo por el Punto Crítico Radio, puntualizando tus sentidos. Yo te extraño de día. Que estas fiestas decembrinas llenen de armonía, abundancia, paz y amor a ti y a tus seres queridos. El Punto Crítico te desea feliz Navidad y un próspero 2013. La familia alegre está. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Perspectiva interna, aquí y ahora. Continuamos en Perspectivas Periodísticas. Se lanzó desde el gobierno federal un programa de austeridad que tiene como, digamos, lo más resaltado, una reducción de 5% en los sueldos de los altos mandos. Lo que dicen va a generar pues una serie de ahorros desde la presidencia, pero además, y que me parece más importante, más que este 5% de reducción en los gastos, hay otras medidas que se están implementando como reducción en el gasto de papel, ahorro de energía eléctrica, disminuir el uso de vehículos oficiales, fotocopias, incluso de los viajes, donde se dice, bueno, ahora que ya hay una tecnología más avanzada, en vez de que se den conferencias directamente, se pueden hacer conferencias por medio de internet y esto va a reducir el gasto que se puede aplicar y bueno, son medidas que de alguna forma van a generar pues beneficios para la ciudadanía y sobre todo nuevamente caemos en lo mismo. Se genera una idea de que la presidencia está trabajando de forma diferente y está haciendo reducciones importantes, que puede ser generado o reflejado como algo bueno. Dentro de lo mismo,
Dentro de esta misma información se da a conocer los sueldos. En 2013, 31 funcionarios federales ganarán un sueldo base superior al que recibirá el propio presidente de la República, que es de 2.5 millones de pesos. Si se toman en cuenta las prestaciones de ley que recibirán los burócratas, la cifra crece a 1.315 trabajadores con un salario bruto superior al del Ejecutivo Federal. Lo anterior se da a pesar de este decreto firmado en el año 2009, donde se dice que nadie puede ganar más dinero que el propio presidente. El diferencial se mantendrá incluso con la reducción del 5% que fue decretado hace apenas unos días, de acuerdo a lo que se da a conocer en diferentes medios de comunicación. Y de hecho, aquí sumando lo que tú estás comentando, Ivonne, precisamente también están las gasolinas, ¿no? Los hidrocarburos, que no muchos teníamos esa cuestión de que si llegase el PRI a la presidencia iba a modificar ese lineamiento que se había dado desde la presidencia con Felipe Calderón, en el aspecto que se aumentara 0.8 centavos mensualmente, irlo incrementando por las cuestiones de que el gobierno pues no tuviese tanto participación en el subsidio de los hidrocarburos, ¿no? Porque se manejaba el aspecto de que las gasolinas eran importadas y bueno, pues el asunto de que no pudieron manejar la inversión para poder generar refinerías para evitar ese tipo de cosas. Se manejaba precisamente esa situación del aumento de las gasolinas y resulta ser que no, que sigue el PRI, el gobierno de Peña Nieto va a seguir con estos aumentos, ¿no? O sea, vamos a tener el gasolinazo mensual. Sin embargo, por otro lado, manejan el aspecto de austeridad, manejan el aspecto de reducción de sueldos, manejan el aspecto de mantener el impuesto. Y bueno, voy a retomar aquí el caso de Martí Batres, ¿no? De que en su Twitter manejaba mucho el aspecto de que fue retomando sus viejas añoranzas en las cuestiones de Andrés Manuel, ¿no? De que ahora sí están copiando el esquema que manejó mucho Andrés Manuel. ¿Y estas alturas? Sí, y cuando realmente ahí es cuestionable, ¿no? O sea, él manejó en sus tiempos, Andrés Manuel, la cuestión de austeridad y por otro lado gastaba en campañas, gastaba en asociaciones, entonces ahí... Gastaba gasta en su gabinete. Exactamente. El gabinete cobraba y insisto yo mucho en esta parte, yo jamás les escuché una sola propuesta de... Que se pudiera llevar a la práctica y nosotros lo platicamos en su momento que nos parecía una muy buena estrategia de Andrés Manuel López Obrador hacer una especie de gabinete de gabinete espejo donde pudiera dar propuestas para que el gobierno federal las tomara en cuenta, ¿no? Después de aquellas lastimosas elecciones del 2006, cosa que nunca pasó y que perdieron la brújula todos y cada uno de sus colaboradores, nunca escuchamos una sola propuesta, sí se gastaron el dinero y al fin y al cabo era dinero público porque los sueldos para los diputados que fueron los que les dieron este dinero, o de la gente que trabajaba en el gobierno del Distrito Federal, pues era dinero público. Entonces al final esta parte de la austeridad, digo, pues también le echaron por la borda una parte fantasiosa. Se queda en el discurso, ¿no? Exactamente, y bueno, ahorita lo estamos retomando el PRI. Y que yo creo que también se va a quedar en el discurso, porque muchos de estos que estamos viendo ahora en las diferentes secretarías, muchos de los diputados, muchos de los senadores están acostumbrados a gastar a manos llenas. ¿Y por qué están acostumbrados a gastar a manos llenas? Pues porque es dinero público, porque no lo sacan de su cartera, porque no, solamente necesitan llenar alguna forma para que se les otorgue estos recursos, y si le sumamos la desaparición de la Secretaría de la Función Pública y por la creación de esta Secretaría Anticorrupción, vamos a ver si funciona, porque cuando la crearon, me parece que fue Vicente Fox quien la echó a andar, pues nos prometieron que iban a caer peces gordos, eso lo dijo uno de sus titulares, y no pasó absolutamente nada. El niño pendenciero, ¿no? Se me olvida hasta el nombre, que fue luego presidente del Partido Acción Nacional, no pasó, no, el anterior a César Nava, no pasó absolutamente nada, y los que pasaron por ahí, pues en lugar de generar transparencia, en lugar de que esto
pues fuera más transparente, simplemente no pudieron, ¿no? Al contrario, sirvió para solapar pues muchas fechorías que hicieron ahí. Inclusive nosotros en la Academia de Periodistas desayunamos con su titular, el titular de la Secretaría de la Función Pública, y a los 15 días estalla el escándalo de que les pasaba a su esposa la charola a los gasolineros, ¿no? Entonces, esta parte del gasto contra la poca transparencia que decía Elizondo en la entrevista que escuchábamos, pues qué esperanzas que nos enteráramos antes, en la década de los 80, ¿no? Todavía, a principios de los 90, cuánto se gastaba un presidente municipal, en qué lo gastaba, cuánto se gastaba el gobierno federal, cuánto ganaban realmente, pero hay mucho por hacer todavía en la parte de la transparencia y en la parte de la rendición de cuentas, que va de la mano con esto de los gastos y de los dineros públicos. Que esa es la parte más débil de este eslabón que tiene que ver con el derecho a la información que tenemos como ciudadanos aquí en México, ¿no? La rendición de cuentas, que bien existe un apartado en ley donde se dice que, bueno, va a haber sanciones para aquellos funcionarios que primero, que no difundan la información correctamente, segundo, que alteren, y tercero, que se descubra que están haciendo malos manejos. Pero aunque se tiene esa disposición, hasta el momento no se aplica. Entonces es ahí donde se tiene que trabajar. Yo creo que la ciudadanía tenemos que estar pues atentos, no a los discursos, sino a los hechos, porque si nos quedamos con la idea de que es que en el medio tal dijeron esto, es que en tal lado escuché que dijeron aquello, pues nos podemos generar esta idea que manejaba Rafa hace unos minutos, ¿no? La idea de un espejismo de un México que realmente no existe, y que en Foxilandia y con Peñalandia, exacto, que se ha manejado y que se ha intentado imponer, pero que finalmente nosotros tenemos que tener la visión de no dejarnos engañar por el simple discurso. La parte de la austeridad, ¿qué le parece? Que el presidente Calderón se aseguró antes de irse, ¿no? Modificó ahí el reglamento o estas disposiciones de quien cuida al presidente, que es el Estado Mayor Presidencial, sí, y pasan de tener un poquito más, eran como 105 personas que estaban al servicio y a la custodia de los expresidentes, ahora van a tener 400 personas, más de 400 personas para que los cuiden, sí, para que les sirvan. O sea, esta situación de austeridad con los expresidentes, porque eso también le corresponde a Calderón, a Fox, a Salinas de Gortari. Creo que Zedillo es el único que no tiene guardia y que no recibe la pensión porque no quiso, porque renunció, pero de ahí para atrás todos los expresidentes pues siguen recibiendo esta atención. Ahí habría que ver si las personas cercanas al presidente de la República, en el caso de los que ya no están vivos, siguen contando con estos servicios. Claro, sus familiares, ¿no? Claro. Más que nada. Sí, ver de qué forma se está pasando hacia los familiares, ¿no? Entonces, que fue lo que alguna vez comentábamos. Austeridad con ese tipo de gastos, austeridad con esas pensiones. Es decir, austeridad, pero hacia el pueblo, ¿no? Más que nada, porque como lo comenté hace rato, la cuestión es de las gasolinas, pues nos pasan la factura, es la austeridad y todo eso es pasarnos la factura a todos los que nosotros estamos viendo en este país y que lo estamos pagando a través de, por ejemplo, las gasolinas. Cada fin de mes, es ya aumento de gasolina, ir a cargar gasolina y ya nos va a salir 400 o 500 pesos, no sé, dependiendo del carro, sino nos va a salir 20 pesos más, y conforme van pasando el mes, pues se termina el año pagando, no sé, 200 pesos más de lo que pagábamos en un inicio. Pues eso, pues la verdad es una de las cosas que pues debemos de reflexionar todos los que vivimos en México, no dejarnos engañar. Realmente yo lo que estoy viendo es de que, como lo comenté hace rato, el PRIismo está manejando la cortina de humo que siempre ha manejado, en todos sus sexenios, todos sus gobernantes han manejado una cortina de humo precisamente para poder dar la pantalla por un lado y por otro lado estar manejando sus cosas, como le dicen, en lo oscurito, o hacer cosas que la gente no ponga atención en ese. Ahí es donde... Como el caso de la tenencia, ¿no? En el estado de Chiapas, a principios de diciembre se aprobó el regreso de la tenencia para aplicarse nuevamente, y a partir de 2013 va a empezar nuevamente a cobrarse. Esto no se había anunciado,
fue un acuerdo que se tomó en la Cámara de Diputados de los legisladores locales, se aprueba y bueno, ahorita ya empieza a salir porque pues como ya empezamos o estamos a punto de empezar 2013, pues los chapanecos y las chapanecas tienen que enterarse que tienen que pagar, si no. Y al principio, cuando se determinó quitar este impuesto, fue con la idea populista de tratar de, pues, hacerse de más seguidores. Y fíjate, aunando lo que estábamos manejando sobre el presupuesto que se ha aprobado en la Cámara, se manejan dos vertientes, una criticada por las cuestiones de que, en este caso la senadora Dolores Padierna, ella proponía que se hiciera el cambio de tipo de, o sea, el tipo de cambio se modificara y que se estableciera un estándar de 13.50, lo cual pues fue criticado por la cuestión de, por ejemplo, Cordero, el senador Cordero la criticó y así a su vez muchos medios y muchos senadores. La cuestión es que no se puede mantener, no se puede decir que en 13.50 se va a establecer en todo un año, hablando así, el dólar, ¿no? Por todavía que la economía norteamericana está fluctuando, ¿no? 13.50 puede subir hasta 14, puede subir 15, puede bajar, no sé. Entonces, sobre eso, según lo estimaba esta Dolores Padierna, era que en 13.50 se mantuviera, se estuviera teniendo ese tipo de cambio, y eso nos generaría un ingreso bastante mayúsculo, y que podría ayudar al presupuesto, pero la situación es que es muy fluctuante, muy variable, que a lo mejor si hay un cambio contundente a nivel internacional que pegue a la economía norteamericana, pues eso no se va a poder mantener, y eso tendríamos que ir, para poder tapar esos hoyos, tener que recurrir a las reservas que tenemos para poder salir al frente en ese aspecto. El otro aspecto era las cuestiones de la situación de que no iban a cambiar los impuestos, iban a mantenerse como lo comenté yo hace rato, pero por otro lado, pues como dijimos, ¿no? Las gasolinas iban a estar generándose el aumento cada mes, ¿no? Y aparte también, igual como decías, Ivonne, las situaciones de la reducción de los sueldos, ¿no? A los funcionarios, que realmente pues hay que ver hasta qué punto se va a manejar los sueldos. No sé si vaya a pasar como en la Suprema Corte, ¿no? De que los ministros siempre se manejan que ellos sí ganan un sueldo, tienen un sueldo fijo y se lo demuestran en nómina, pero nunca demuestran las demás partidas, ¿no? Que al final, claro, la suma del sueldo con las demás partidas dan un sueldo total que es totalmente diferente a lo que realmente ellos están manejando como sueldo, ¿no? Entonces, claro, hay que ver si se va a manejar de esa manera, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y continuamos en Perspectivas Periodísticas. Continuamos con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz y Arturo Suárez. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Con Yumin Monfort. Con eso de que Montero dijo, no, ya Hola, sí, los saludo con respeto. ¿Qué le pasa? Vaya que sí es efectivo el coaching. Para los que no lo sepan, es la técnica para cambiar y mejorar la imagen de una persona. Y hay varios ejemplos, sobre todo en las cuestiones políticas y artísticas. Viene a cuento porque ha sido más que notorio el cambio que ha sufrido tanto en su persona como en su discurso el presidente Peña Nieto. El coaching abarca desde la apariencia física hasta la expresión oral. Se habrán dado cuenta de que el jefe del Ejecutivo ya no trae el copete que lo hacía tan distinguible. Ahora su cabello luce menos abultado.
Los colores con los que se viste también fueron modificados, tal como se pudo apreciar en la toma de posesión, donde prevalecieron los gris plata y las corbatas en rojo, verde y el infaltable blanco. Tampoco pasa inadvertido el retundo giro en su discurso. Recordarán que cuando era gobernador del Estado de México, dijo al referirse a los feminicidios durante su gestión que se fueran a llorar por los muertos del resto de la República. Pues gracias al coaching, hoy oímos a un Peña Nieto totalmente distinto en su calidad de presidente de la República. Calificó de inaceptable que haya mujeres en México que sufran discriminación y acoso, vivan con inequidad y sean víctimas de la violencia, tal cual. Así se expresó durante la entrega del Premio a la Mujer del año 2012 que recibió la magistrada electoral María del Carmen Alarés. ¿Qué estamos hablando de dos personas distintas en un mismo cuerpo? No, estamos hablando de la misma persona en diferentes puestos y de la efectividad del coaching. Para el Punto Crítico Radio, Yumín Montfort. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. A quien sea, detenga. Perspectiva de vida, bienestar y salud. Pero no cualquiera. Estamos de regreso en Perspectivas Periodísticas. Les recuerdo nuestros números aquí en cabina: 55 11 15 60 y 52 08 59 48 para que nos haga llegar sus comentarios. Y ya está con nosotros nuestro doctor de cabecera, el doctor Antonio Padilla. Doctor, buenos días. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Buenos días, doc. Pues Manny Pacquiao todavía no despierta, doctor. Efectivamente, fíjate que dentro de las noticias que vimos en esta semana y los eventos deportivos, llamó la atención porque inclusive en la red se han cansado de transmitir un poquito en son ya de burla, ves cómo somos los mexicanos, de cómo duerme Pacquiao, creo que intervino casi en el sofá de Homero Simpson también, ¿no? O sea, se lo llegó a ocupar, o sea, cosas muy de mucha broma que ya tú las ves y dices, bueno, pues qué bueno que ya es una broma, que ya pasó el evento, ¿no? Vaya golpe, ¿no? Pero es una situación en la que el traumatismo cráneoencefálico, ya hemos tenido la oportunidad de comentarlo aquí, el traumatismo cráneoencefálico, todos los que estamos sentados en esta mesa, los que estamos ahorita aquí comentando, nos damos cuenta de que podemos ser en cualquier momento vulnerables y padecer un traumatismo cráneoencefálico. Hace rato comentábamos fuera del aire las cuestiones, por ejemplo, del alcoholímetro y por los accidentes de tránsito son los más frecuentes en los que tú te enfrentas a un traumatismo craneoencefálico severo. Y el traumatismo craneoencefálico ya es una de las causas más comunes, más frecuentes de un fallecimiento, de una muerte. Y no nada más una muerte cerebral, sino una muerte total, ¿no? O sea, es una situación muy grave. Doctor, lo que le llaman timing, ¿no? Sí, efectivamente. En ese momento se da algo imprevisto, en timing, ¿no? Sí, ya como ocurrió. Como sucedió con Márquez y Pacquiao, ¿no? Que fue un golpe en el momento preciso, en el lugar preciso, que también igual, pues como usted lo comenta, todos estamos en riesgo de poder contraer un golpe de esas índoles, cuestiones de cuando uno está manejando, cuando uno está inclusive como peatón, como usuario de algún transporte público. En una bronca, ¿no? El 1 de diciembre. Lo que acabas de decir, Arturo, es muy importante, una bronca. Nosotros somos, y dense cuenta, ¿no? Como si fuera un orgullo ir a una fiesta, bueno, eso es muy agradable, pero el orgullo así de que mal manejado, de que te tuvieras que pelear por la novia o porque ya vieron fue a mi hermanito. Bueno, lo bueno sería que
puede ser por una razón, pero desgraciadamente muchas de las broncas son sin razón. Sí, y después literalmente te das de topes, y ya hasta te vas a dar de topes en el chipote, ¿no? O en el golpe que ya traes en la cabeza, si bien te fue, porque un traumatismo craneoencefálico es abierto y es cerrado. Cualquier cosa que te lesione el cuero cabelludo, ¿sí? Hasta tú te volteas así en forma súbita y te pegas con el espejo de tu casa. ¿Cuántos no nos hemos dado un trancazo de esos por una situación de este tipo? Entonces, un vil golpecito y es una lesión al cuero cabelludo, una rayita. Hay que recordar que, perdón la expresión, pero la cara y el cráneo sangran muchísimo, son sangronas, ¿no? O sea, sangras muchísimo, es lo primero que te llama la atención, pues ya te pegaste. Y en clasificación médico-legal, fíjate que una cosa en el gobierno del Estado de México, por ejemplo, las orejas forman parte y no de la cara, como ocurre por ejemplo con nosotros en el Distrito Federal. O sea, las lesiones, o sea, cuando tú haces lesiones en una cara, que va a depender la clasificación médico-legal. O sea, nada más como comentario, pero al final de cuentas, cabeza, tronco y extremidades, que son nuestras porciones anatómicas. Pero a nivel de nuestra cabeza, con cualquier cosa que te lesione el cuero cabelludo. Ahora, tenemos que acordarnos que tenemos ahí una conmoción, una contusión y una laceración. Así lo clasifican algunos autores. La conmoción no es más que el puro golpe, en la que te mareas, en la que te sientes incómodo, y hablando de una conmoción cerrada, no abierta, porque ya cuando te hace una heridita, ¿sí? Cuando menos te esperas, esa heridita, a lo mejor no sangró en forma abrupta, pero es increíble que puede ser hasta causa de una muerte, de un fallecimiento. Y de hecho, doctor, los golpes, hablando de golpes en el cráneo, hay que considerar que una fractura craneal propiciaría entre infecciones, si no se trata, inclusive hasta la muerte, ¿no? Y también considerar que el cerebro, ahora sí que algo muy curioso, que el cerebro, el peor enemigo del cerebro es la sangre. Cuando sucede un golpe así y se riega la sangre en el cerebro, pues es muerte en ese momento, en esa parte de cerebral, ¿no? Fíjate que antes de llegar a fractura, como tú lo estás mencionando, podemos, como te comentaba en su momento, y tienes toda la razón, Rafael, cuando te dice la conmoción cerebral, que es el tipo de lesión cerebral traumática más común, es el que más, la que más tenemos todos, te sacude el cerebro. Y la siguiente situación sería la contusión. Ahí lo que tú estás mencionando, se te forma un coágulo, es un hematoma lo que se está formando. Y esto hablando exclusivamente de una contusión, ya de la contusión que se formó el hematoma, que ya es quirúrgico. Y esa es una situación, como tú dices, la sangre se está extravasando, se sale de los vasos sanguíneos extravasando y te está llegando a toda tu área a nivel cerebral. Y obviamente pues las heridas del cuero cabelludo, en esas ocasiones hay algunos autores que te dicen no tienes ni por qué lavarlo en ese momento, porque no sabes la profundidad de la lesión hasta que no lo tengas en un quirófano y sepas realmente cuáles son las cosas. Ahora en nuestro país ya es así, como que solamente que desafortunadamente te pasar en un terreno baldío, en el peor de los casos que no tengas alguna atención médica inmediata, bueno, tendrías la oportunidad de atenderlo así, lavar la herida, cerrarla, no sé, son muchas cosas, ¿no? Pero definitivamente lo que más te debe de llamar la atención, ¿qué es lo que le pasa a tu paciente? A excepción de Pacquiao, que quedó en el piso completamente, pero también ahí es muy grave la situación. Ellos afortunadamente como atletas, pues tienen un régimen de dieta, ¿verdad? Y en el de dieta no van a tener la oportunidad, no comen antes de un evento, ¿verdad? Porque qué tal que está en plena digestión y por alguna situación, porque pudiera ocurrir, ¿verdad? Y puede broncoaspirar cuando tú lo estás volteando, o sea, es muy grave lo que le pasó, fue un muy buen golpe, ¿no? Tenemos un amigo común en esta mesa que uno de sus boxeadores murió por un golpe así, en el último round, le pegaron en el mentón y ¿qué es lo que ocurre? Que sinceramente ahí te lesionan. Una de las tantas lesiones es el punto que nos está dando la oxigenación, lo que nos permite seguir respirando. Te lesiona el bulbo raquídeo, o sea, es algo muy muy serio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que ¡pum! A lo mejor no tienes ni una lesión, pero dejaste de respirar. ¿Cómo tenemos que
reaccionar, atender una lesión de estas? Por ejemplo, se me ocurre que en un remoto caso alguien se caiga del scooter y se pegue en la cabeza y te lo encuentras en la calle, ¿cómo tiene uno que reaccionar? Pues no moverle la cabeza, definitivamente. No tienes por qué moverle la cabeza, sino tienes definitivamente que inmovilizarlo de alguna manera. Ustedes recuerden que a nivel de nuestras ambulancias, lo primero que llegan es, te revisan que tus pupilas estén reaccionando en forma normal y te deben de colocar un collarín de alguna manera, porque está muy asociada a la lesión cervical. Entonces, a ese nivel lo primero es no mover la cabeza, pero sí revisarlo y ver cómo están las pupilas, porque pues también el cambio o tamaños desiguales de tus pupilas, eso te habla de una midriasis o una meiosis, ¿no? O sea, puedes tener las pupilas completamente dilatadas, que pónganse una lucecita en tus ojos y ves cómo se te cierran tus pupilas, estás actuando perfectamente normal a nivel cerebral, pero si tus pupilas se mantienen abiertas, dilatadas, entonces pues alguna lesión tienes. Muy importante, es una de las primeras datos que tú te puedes realmente dar cuenta, ¿no? ¿Se les debe preguntar algo? Si está consciente, a ver cómo responde, a ver si es coherente lo que... Sí, si está consciente, te debe de responder algunas preguntas elementales. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? Y luego las pruebas clásicas que ves en las películas, ¿no? ¿Cuántos dedos ves, no? Y por ejemplo, mi pobre angelito ve 5 dedos, ¿verdad? Home Alone, ¿verdad? Y le acaban de aventar unos ladrillos, ¿no? No, o sea, pero estas preguntas y estas especificaciones que me parecen muy, muy atinadas, una persona que no tiene conocimientos médicos puede realizarlo, o lo mejor es mantenerse nada más alerta, porque mientras estás en una situación así es como un poco complicado que se te ocurra, voy a ponerle una lamparita, ¿no? O sea, sí, probablemente no tienes en ese momento, no, a lo mejor inclusive siendo médico con conocimientos, a lo mejor no llevas ninguna luz, pero ahora, como dicen los chavos, pues te ponen el celular, ¿no? A ver si reaccionas, ¿no? Pues esa podría ser una buena idea, que el celular nos sirviera, su luz nos sirviera para esto, ¿no? O sea, el flash de una cámara, no sé, y la situación como la persona que mencionas del scooter, yo creo que tú digas, sí, ¿qué te pasó? Y otro adjetivo, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿No? O sea, preguntarle, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Te debe de decir, oye, no, pues se me cruzó un perrito, no sé, muchas situaciones que se pueden estar manejando. O sea, generalmente si te estás consciente de lo que te acaba de ocurrir, pues la vas a poder mencionar, ¿no? Vas a poder decir, esas serían las preguntas nada más elementales. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Quieres que le hable a alguien? O sea, siempre se nos ocurre algo, ¿no? O sea, como ciudadanos, pero tienes razón en el sentido de que a lo mejor no tenemos una preparación, o en ese momento entonces no moverlo. Una de inicio. No tenemos la herramienta adecuada, no lo muevas. Esperar a que lleguen los primeros auxilios, ¿no? O sea, a lo mejor separar la zona, no lo vayan a atropellar porque está en el suelo, ¿no? Se acaba de caer, o sea, cuántas lesiones, cuántos fallecimientos también han ocurrido, que el que se baja a ayudar se lo llevan de corbata, ¿no? También lo llegan a atropellar o algo, ¿no? Y bueno, fíjate que el punto más serio es cuando hay una pérdida de conocimiento, hay una confusión y hay una somnolencia. Tú lo sacudes y lo mueves y el paciente está en el piso, el accidentado está en el piso, ¿no? ¿Qué pasa ahí, doctor, si se nos duerme el paciente ante una contusión craneal? Yo creo que la pregunta que fue lo que le pasó a Pacquiao, ¿no? Cayó prácticamente inconsciente. Sí, obviamente ahí a niveles cerebrales en alguna área tiene algún tipo de lesión. Este hombre no puede, desde mi punto de vista, ya está pidiendo, creo que una revancha y está pero es por lo mismo del golpe, doctor. Pues es por el golpe, precisamente, sí, ¿no? Porque inclusive en Twitter y en Facebook, ¿no? ¿Dónde está el filipino que se echa a todos los mexicanos, ¿no? Pues así como que devorador de mexicanos. Sí, y es como que es una venganza que se está manejando, pero digo, realmente, por ejemplo, lo más importante, recuerden ustedes, es el vómito que te llega a presentar un paciente con esa característica. Si ustedes, ahorita que hayamos comido algo, que son estas fiestas, nos llenamos la panzoringa de alimentos, ¿verdad? Vamos a vomitar, pero nos arqueamos, ¿verdad? O sea, te volteas porque tienes una enfermedad, es una gastroenteritis probablemente, ¿no?
o una colecistitis, un problema de vesícula, te tienes casi que doblar para vomitar, te estás arqueando. No, aquí el vómito puede ser de cualquier característica, de cualquier contenido, y se le conoce vómito en proyectil. O sea, tú ahorita, yo puedo estar platicando y desafortunadamente me golpeé ayer, pero me sentí muy bien. Fíjate, el tiempo de evolución es importante. Pueden pasar algunas horas y no te has revisado, y de repente estamos platicando y yo desafortunadamente ayer, suponiendo, no tocó madera, ¿no?, me pasó un golpe en la cabeza pero me siento bien, y de repente ahorita el único síntoma o signo que tengo es dolor de cabeza, y de repente vomito, y ni siquiera me arqueo. Ese se llama, imagínate, un disparo, es un proyectil. Y eso es muy común, ese es un diagnóstico, ese es que cuando haces un diagnóstico debes de buscar ese signo y síntoma, el dolor y el vómito, lo debes de buscar con los niños, ¿no? Y pueden pasar días para que esto suceda. Sí, porque depende del edema que tengas a nivel cerebral. Entonces, obviamente, ya estamos en un lugar donde afortunadamente hay muy buenos neurólogos, hay buena neurocirugía, hay cosas muy, muy importantes. El cuello rígido, no te puedes ni mover, no sabes ni por qué. ¿Te acuerdas que te diste un trancasísimo, no? O sea, son cosas que debes de manejar. No, y pérdida de la memoria, tú también, o sea, son detalles, ¿no?, que debemos de tomar en cuenta. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Pues vamos a una pausa y continuamos. Todavía hay que hablar de los hechos de ayer en Estados Unidos. Una vez más un loco se mete ahí a una escuela y 28 víctimas, ¿no, Rafa? Sí, así es, en Connecticut. Y también vamos a hablar de la profesora Elbester Gordillo. ¿De verdad le van a quitar un poco de poder? ¿Se le va a restar poder a la profesora Gordillo o no? Vamos a una pausa y continuamos. Tus rascacielos subir, siempre subir, tu música blues me hace estremecer. Descubro un sol distinto aquí, New York, New York. Pues de modo que hagamos competencias de Continuamos con los periodistas Ivonne de la Cruz, Miriam Ruiz, porque además te Arturo Suárez. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. El Punto Crítico se complace en celebrar con sus lectores y radioescuchas el término del 2012. El Punto Crítico te desea que este año que comienza se cumplan todas tus metas y se materialicen todos tus sueños. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! Cascabel, cascabel, lindo cascabel. Porque el mundo de las estrellas no descansa. El platillo de la farándula estrena nuevo horario. Acompáñanos todos los lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde. Y por si te lo perdiste, nuestra repetición lunes y viernes de 10 a 11 por la noche. No lo olvides, más información, más diversión sobre el mundo del espectáculo. Para que lo pruebes y te enteres, solo en El platillo de la farándula. En el Punto Crítico Radio. ¿Te gusta el dibujo y la caricatura? Tenemos buenas noticias para ti. El Club de Periodistas de México invita al curso de caricatura Dibuja una sonrisa, en el que aprenderás dibujo humorístico, animación, caricatura política, ilustración, cómic, caricatura personal y mucho más, mediante diversas técnicas. Mayores informes a los teléfonos 5656-2407 y 5695-0832. ¡Te esperamos! Kabuki es baile, es música, es teatro. Está aquí para dar un viaje contigo a través del mundo del arte. Kabuki Radio, lunes a las 18 horas a través del Punto Crítico Radio. Hola, somos Óscar Quijano y Silvia González. Y los invitamos a que nos escuchen en Dinámica del Poder, un espacio de análisis político y sociológico. Siempre con temas de actualidad sobre la realidad de la política mexicana. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en Punto Crítico Radio. Porque los discursos
son más que palabras. Que estas fiestas decembrinas llenen de armonía, abundancia, paz y amor a ti y a tus seres queridos. El Punto Crítico te desea feliz Navidad y un próspero 2013. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Regresamos a Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Muy bien, pues estamos regresando nuevamente a Perspectivas, retomando precisamente lo que habíamos comentado antes de entrar a comerciales, el aspecto de lo sucedido el día de ayer en Connecticut, en Estados Unidos, de las 28 víctimas, en donde 20 de ellas eran menores de edad, niños de entre 5 y 10 años, y 8 estábamos hablando de sus papás, que estuvieron también implícitos en este cruel asesinato, que una de las cosas que se ha hecho muy común en Estados Unidos. Veíamos a una grabación, a un reporte que nos estarán manejando precisamente sobre este acontecimiento desgraciadamente ocurrido en Estados Unidos. Vayamos con ello. Esta tarde hablé con el gobernador Malloy y el director del FBI, Mueller. Le di mis condolencias al gobernador Malloy en nombre de la nación y dejé muy en claro que él tendrá todos los recursos necesarios para investigar este terrible crimen, cuidar a las víctimas, aconsejar a sus familias. Nosotros hemos pasado durante demasiadas de estas tragedias en los últimos años y cada vez que me entero de una noticia como esta, reacciono no como presidente, sino como lo haría cualquier persona, como un padre. Y eso fue especialmente cierto hoy. Sé que no hay ningún padre en el país que no sienta el mismo dolor abrumador que yo siento. La mayoría de los que murieron hoy eran niños, lindos, bellos niños de 5 a 10 años. Tenían la vida entera ante sí, cumpleaños, grabaciones, bodas, ya estoy lista, hijos propios. Entre los muertos. Bueno, estamos escuchando parte del mensaje que emitió el día de ayer el presidente norteamericano Barack Obama después de que se dio a conocer esta información de esta masacre, una nueva masacre en una escuela en Estados Unidos, donde Barack Obama se pudo observar bastante lastimado por la situación, comprometido y conmovido por lo que estaba ocurriendo. Una de las situaciones importantes o que más destacan es que son menores de edad los que perdieron la vida, una gran cantidad, 20 menores de edad hasta el momento, que esperemos no aumente la cifra porque todavía hay algunas personas hospitalizadas. Y dentro de todo el discurso que dio Barack Obama, a pesar de decirse comprometido con la causa, aún así no se menciona nada respecto a las armas y la legalización que tienen en Estados Unidos. Ayer revisando el Facebook y el Twitter, algunos compañeros de los medios de comunicación, algunos periodistas daban a conocer una cifra que pues 85 personas de cada 100 en Estados Unidos tiene un arma, por un lado, y por otro, pues en Estados Unidos hay también más armerías que cafeterías Starbucks, por ejemplo, ¿no? Que es una de las franquicias que más ha proliferado en Estados Unidos y en todo el mundo. Entonces, esa cultura de la violencia en la que han estado inmersos siempre los norteamericanos, más la parte de, por ejemplo, el cine norteamericano en donde todo es violencia, la parte de los videojuegos, el no tener restricciones en muchos
en muchos de los casos, la falta también de una buena educación. No estoy hablando de la educación formal, porque en eso me queda muy claro que los Estados Unidos tienen una gran ventaja sobre cualquier otro país, hablando de la educación que se imparte en las escuelas, sino de la educación que se imparte en las casas, esas informaciones, esa cultura que se debe de generar de respeto, esa educación que debe de existir en las casas, esa educación cívica, no les está resultando a los norteamericanos. Y estamos viendo que esto pues es generalizado, ¿no? No es de ahora, es un caso más, y desafortunadamente tampoco va a ser el último, porque ha sido una constante en la cultura norteamericana. Se ha hecho una costumbre, como lo había yo comentado, se ha hecho una costumbre de la violencia, este tipo de actos, de acciones, de masacres en Estados Unidos, pues ya se está haciendo un hábito escuchar este tipo de cosas provenientes precisamente de Estados Unidos. Cada vez que pues gente externa de este país, como en el caso de nosotros, escuchamos una noticia así, pues realmente ya llega un momento de que ya se va a hacer algo cotidiano, ya no tan dramático. Como para nosotros contar los muertos diariamente. Exactamente, entonces eso es algo preocupante, ¿no? Y realmente si Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, manifestó en esta declaración una preocupación, debería de hacer modificaciones, como bien lo mencionaba Ivonne, en el aspecto de la prohibición de armas. Sabemos bien que eso también nos ha afectado como país vecino, las situaciones de la no prohibición de armamento, en vista de que, bueno, tuvimos el famoso problema de los armamentos que se introdujeron aquí en México. El rápido y furioso. Y que realmente debe de preocuparse el presidente Barack Obama en reformar esas leyes para que no tengan acceso a ese armamento cualquier persona ya en Estados Unidos. Los jóvenes, ¿no? Los chavitos pueden llegar a la escuela armados y nadie les dice nada, no hay una revisión, no hay absolutamente nada, y yo insisto en esta parte, sí las autoridades, sí las escuelas, pero falta esa parte de los padres de familia en Estados Unidos que están dejando de hacer su trabajo, ¿no? Sí, tiene que ser un trabajo en conjunto, porque si no, ¿de qué sirve que te prohíban? Digo, finalmente en algunos lugares, por ejemplo, están prohibidas ciertas drogas o estupefacientes y las personas las siguen consumiendo. Claro, y nada más para finalizar ya este tema, la parte de cómo nos afecta, como decías, Rafael, aquí en México, la mayor parte del armamento de las armas que se tienen, que son estas armas que entran a México de manera clandestina, pues vienen de Estados Unidos, y yo creo que es un fuerte llamado de atención para que también se empiece a trabajar en la prevención en el país. Esto que sucedió en el cine, ahí en Cinépolis, en Iztapalapa, yo creo que no es cosa menor, yo creo que hay que tener mucho cuidado, y todas las personas que tienen una pistola en casa, ya sea de manera lícita o ilícita, pues deben de entender que no es un juguete, ¿no? Y deberían de entender que cuando uno juega con este tipo de artefactos y realiza alguna estupidez, pues va a terminar en alguna cosa como la muerte de este niño ahí en el cine. Entonces hay que poner pues mucha atención. Pues prácticamente nos despedimos. Un comentario, Rafa, Ivonne, sobre la profesora Elbester Gordillo. Sencillamente que, bueno, vamos a ver si es cierto que se le va a restringir ciertas concesiones a Elbester por parte del gobierno federal, en este caso como lo dictó o lo mencionó Emilio Chafet, titular de la Secretaría de Educación Pública, pero aún falta mucho que hacer, muchas cosas que modificar, muchas cosas que adecuar para que la educación en México sea de calidad y que a su vez también sea un parteaguas para poder tener un futuro por parte de los jóvenes a este país. Sí, yo totalmente de acuerdo en que es necesario este tipo de acciones, pero también me gustaría resaltar que a Elbester le valió, ¿no? Finalmente ella ni asistió al evento, se hizo a un lado, y al mismo tiempo a los pocos días lanza una información relacionada con un crucero que regaló a algunos de sus miembros, y pues es como darles una cachetada con guante blanco. Dijo, yo sigo haciendo mis cosas normales, ¿no? Muy bien, tenemos un
tweets de Eduardo Román que nos los hace llegar. Dice, los panteones civiles también son parte de la ciudad. Panteón Civil San Lorenzo Tezonco viola muchas leyes. Barda colinda con un centro comercial, hay osamentas por expuestas, basura, quema al aire libre, solo de visitarlo deprime, las autoridades no hacen caso y los enterradores no hacen absolutamente nada. Pues ahí está la denuncia hecha, doctor, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Nada más decirles que en el partido de ONEFA la selección nacional perdió contra un equipo de Minnesota, que es el colegio Augsburg de Minnesota. Estaba apagado el micrófono, doctor. Nada más decirles el marcador de la selección de Estados Unidos en el tazón 40 del tazón azteca, en la edición 40. México perdió 49-26 contra un equipo de Minnesota, el colegio Augsburg, que es la segunda y tercera división de Estados Unidos. Iba a haber una conferencia de prensa y un curso de arbitraje en mayo organizado por la UNEFA. Gracias, doctor. Rafael Lule. Pues nos estaremos viendo la próxima semana, estaremos comentando los acontecimientos de lo que va a suceder y estamos aquí escuchándonos. Esperamos que tengan buen fin de semana y les deseo todo lo mejor. Ivonne de la Cruz. Muchísimas gracias, muy buen fin de semana y la próxima semana nos escuchamos con programa fiestas, especial, ¿no? Felices fiestas, Ivonne. No tomen mucho. Vamos a tener. ¿Por qué restringes a la gente? Vamos a tener. Estamos hablando que beba, que coma, que haga todo lo que quiera. Todo con precaución. Y que no maneje, ¿no? Que le escondan las llaves. Y los golpes. Beba, póngase su casco, usted haga lo que quiera. Mire, le recuerdo que el día sábado 22 y sábado 29, es decir, el sábado que viene y el siguiente, vamos a tener como cada año nuestro anuario de noticias. Así es que lo invitamos a que se quede con nosotros. Y nosotros vamos a regresar completamente en vivo el sábado 5 de enero. Obviamente, si sucede algo, aquí estaremos transmitiéndole también como siempre. Rafa. Antes de despedirme completamente, quiero recordarles que la cabalgata de Reyes se va a llevar a cabo el día 5 de enero, como siempre lo llevamos durante 20 años. Pues los invito a que donen juguetes, ya sean nuevos o usados, en buenas condiciones, y pueda comunicarse con nosotros a través de nuestro correo pp1440 @gmail.com o también en Facebook, también igual estamos en ese medio para poder donar juguetes, ¿no? Ya que Cabalgata de Reyes es una organización que lleva a cabo llevar los juguetes, llevar los Reyes Magos a diversas instituciones. Y bueno, pues es importante que los niños también, igual que están en casas hogares y que estén en albergues, puedan recibir un juguetito. Gracias, Rafa, y por supuesto gracias a usted por un año más de estarnos acompañando cada 8 días, y nos escuchamos dentro de 8 días con este programa especial. Recuerde que aquí estaremos el próximo año dándole pues la información y trabajos especiales. Además puede leernos en el periódico El Punto Crítico los lunes. Rafael Lule. Rafael González es el subdirector del periódico. Rafa, los lunes. Así es, ok, con reflexiones. Escúchenos por favor y léenos, más bien dicho ahí. ¿Y tu Twitter? Exactamente, @Rafael_Lule, y también estamos en Facebook como Rafael_Lule. Ivonne de la Cruz. Sí, los martes y los jueves en Matices en El Punto Crítico, y estamos en Facebook y en Twitter como Ivonne de la Cruz. Muchísimas gracias a Omar Carrillo en los controles y en la producción de este espacio. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Arturo Suárez, pásela bien, usted ya tiene su perspectiva. Esto fue Perspectivas Periodísticas. Periodismo joven con responsabilidad. Recuerda que tenemos una cita el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana. Estás escuchando El Punto Crítico Radio.